buenas tardes, ¿cómo están? Hace tan solo unos días en el Auditorio Municipal de aquí de Vigo se pudieron ver unas imágenes espectaculares, de esas que no se ven todos los días y que no todo el mundo puede acceder a verlas, a disfrutarlas allí en vivo y en directo. Son imágenes como estas que ven. Es la cima Aradela, ubicada en el Geoparque Mundial de la UNESCO de las Montañas de Ocurel, en Lugo. Es la cueva más profunda de toda Galicia. Imágenes impresionantes que seguro que dejaron boquiabiertos a ese equipo formado por un total de 40 espeleólogos de Galicia y de Asturias que el año pasado estuvieron allí explorando toda esta cueva. Entre ese grupo de 40 profesionales estaba Iván Rial, el presidente del Espeleoclub Aradela de aquí de Vigo. Iván, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes a vosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Iván. Seguramente hoy en su casa alguno esté un poquito perdido de decir, ¿pero qué es esto de la espeleología? Cuéntanos un poquito, ¿qué es? Bueno, la espeleología nació un poco como deporte ciencia. Los primeros espeleólogos fueron, bueno, quizás el pionero fue Martel, que fue un francés de mediados del siglo pasado, que empezó a explorar las cuevas de Pirineo. La espeleología iba un poquito siempre de la mano con la paleontología e incluso con la antropología. Es muy frecuente encontrar restos fósiles y restos de nuestros primeros pobladores, sobre todo en la boca de las cuevas. Martel, por ejemplo, fue una persona que con los medios que tenía, hablamos de a lo mejor de los años 40 o los años 50, entonces los medios de progresión para subir y bajar grandes pozos o grandes verticales pues eran muy rudimentarios, pero él empezó ya a hacer las primeras topografías, las primeras descripciones de cuevas, y fue de los primeros en empezar a interesarse y a hacer estudios reales y topográficos de las cuevas del Pirineo francés y de otras zonas cársticas de Francia. Con todo es un deporte, por ejemplo aquí en España o en Galicia mismamente, ¿cuándo empezó un poquito ese amor por la espeleología? Pues un poco después, las primeras constataciones que tenemos de espeleología en Galicia son en torno a los años 60 aproximadamente, y piensa que Aradelas en Galicia se exploró, las primeras exploraciones datan de aproximadamente 1970 y del 70 avanzado, casi del 80, que algunos compañeros todavía no existía en mi club, pero los socios fundadores de mi club fueron de los primeros en explorar la cima Aradela, que inicialmente se llamaba Aradela, luego se deformó el nombre y ahora se llama Aradelas, acabado en S. Aradelas. Sí, pero fue una deformación. Originalmente se llamaba Aradela y nos lo comentan estas personas que iniciaron la exploración allá por los 70, que eran niños pequeños, tenían 16 años, 17, y se cogían el tren para ir hasta Quiroga y desde allí, bueno, pues con sus medios, con un autobús, un taxi que en realidad era un Land Rover, pues conseguían llegar hasta la cueva. Así que iban a dormir en los pajares de la gente del pueblo que los acogía, y después con sistemas un poquito rudimentarios, que eran escalerillas de acero. O sea, eran escalerillas de cuerda de acero con peldaños de aluminio si podían llegar a ellos, y con eso se bajaban esos primeros pozos. El primer pozo de Aradelas tiene casi 25 metros de profundidad. Wow. 25 metros, piensa que es un edificio de 8 plantas. Entonces, estos niños de 16 años se bajaban... Con ese material... Claro, se bajaban esos pozos ya pues con escalerillas de cuerda y con una lámpara que era más o menos una lámpara de minero. Hoy en día vamos con cuerdas, con unos sistemas muy sofisticados de progresión vertical, muy seguros, muchísimo más seguros, con unas cuerdas estupendas. Entonces, ha cobrado otra dimensión totalmente distinta a la espeleología. Claro. También nos permite exploraciones mucho más profundas, mucho más avanzadas. Hablamos de cima Aradelas, porque ¿qué diferencia hay entre una cima y a lo mejor una cueva? Normalmente nos referimos al factor vertical. En cimas estamos hablando ya de pozos o sistemas de pozos encadenados, como es el caso de Aradelas. En ese caso, Aradelas llega casi hasta los 150 metros de profundidad a base de pozos encadenados unos tras otros. ¿Y aquí en Galicia, por ejemplo, son más comunes las cuevas o esas cimas? En Galicia hay dos grandes cavidades. Por una parte está Aradelas, que es de mucha profundidad pero poquito recorrido, y después la segunda cueva, o la cueva más grande en recorrido de Galicia, es Cintolo, que está en Mondoñedo.
Cintolo es eminentemente horizontal, aunque son varios niveles. A medida que el agua ha ido profundizando, ha ido realizando o excavando distintos niveles de cueva, pero es una cueva que prácticamente al 100% la puedes hacer caminando, sin necesidad de instalar cuerdas, ni llevar arneses ni equipos de progresión. En Galicia después tienes la zona de Serra de Enciña de Lastra, donde hay muchas pequeñas cavidades. En Ourense tamén. Sí. Sí. Y la mayoría de ellas tienen pequeños verticales, pero suelen ser verticales, pues con mucho, entre 15, 20, 30 metros, como muchísimo, que allí se denominan palas. Son simas también, pero bueno, la diferenciación es un poco ambigua entre una cosa y otra. Aradelas, comentabas, Iván, se empezó un poquito a explorar en esos años 70, finales de los 70, 80, con, bueno, por un grupo de chavales de 16 años, con unos elementos un poco más rudimentarios, ¿no?, de lo que conocemos ahora. ¿Cómo ha ido evolucionando todas esas exploraciones hasta llegar, por ejemplo, a la que hicisteis el año pasado, todo ese grupo de 40? Claro, Aradelas, si vas viendo la topografía, o sea, esas primeras descripciones de la cueva, es que realmente ellos empezaron bajando los primeros pozos, llegaron a un punto en el que no podían pasar, bajaron un gato de un camión para poder desobstruirlo y lo desobstruyeron con un gato de un camión, consiguieron progresar un poquito más, entonces la exploración era muy lenta y muy trabajosa. Hoy por hoy, como los medios son mucho mejores, nosotros podemos hacer la vertical completa de Aradelas, podemos extenderla en media hora aproximadamente, con todo instalado. Si las cuerdas están instaladas, en media hora podemos extenderla, si no teniendo que instalar, pues 4 horas aproximadamente. ¿Qué sucede? Que ahora mismo las luces que tenemos, o sea, las cuerdas, los equipos de progresión vertical, las luces eléctricas, e incluso los taladros de batería facilitan enormemente un trabajo que antes se hacía de forma totalmente manual y un poco precario. Nosotros hemos progresado mucho en Aradelas precisamente a base de hacer escaladas. Antes, básicamente lo que se hacía era descender. Nosotros todo el sector nuevo que se ha descubierto de Aradelas, o al menos lo de mayor recorrido, se hizo tras una ascensión de cerca de 20 metros. Que esa ascensión se hizo de medio metro en medio metro, se perfora, se sube el anclaje, se vuelve a perforar otro medio metro más arriba y lo que te dan los brazos y vas subiendo poco a poco. Antes era impensable hacer esa progresión en vertical así. Entonces, así se pudo llegar hasta las galerías colgadas sobre lo que es el Pozo del Camello y descubrir todo el sector nuevo que nos lleva hasta la Boca Nueva, hasta la Boca de Emilio. Claro, ¿qué habéis descubierto en esta última aventura, en esta última exploración? Pues la verdad es que fue toda una sorpresa, porque nosotros supimos, empezó primero el equipo de Dani, que fueron los que se decidieron a volver a entrar y dijeron, uy, aquello allí arriba parece que puede tirar. Entonces nos avisaron, ellos fueron haciendo las exploraciones, nos lo fueron comunicando a los demás, a los compañeros que coincidíamos en este deporte, y empezamos a ayudarnos todos unos a otros y se fueron sucediendo una serie de pequeños descubrimientos de vamos a probar, vamos a meternos por esta zona, vamos a meternos por esta otra, vamos a escalar este pozo y a base de pequeñas escaladas y de explorar pues, huecos o quedas a veces muy pequeñas del tamaño del tambor de una lavadora, o sea, como si te metes por el agujero de la lavadora. Claro. Y eso te abre el paso a nuevas galerías. Descubrimos el lago Hidra, que es el lago precioso que salió en toda la prensa. ¿Un lago interior? Sí, es un lago precioso, colgado, está un poco por encima de la zona más profunda de la cueva, o sea, está totalmente colgado, y descubrimos después todo el sector nuevo, incluso hemos descubierto una boca nueva, que es la Boca Emilio, que nos permite convertir la cueva en una integral, que le da un valor deportivo muchísimo mayor del que tenía antes, porque te permite entrar por una boca y salir por la otra. Wow. ¿Cómo se prepara una aventura como esta? Pues fue algo tan sencillo como por WhatsApp, un grupo de WhatsApp, y en base al grupo de WhatsApp, oye, este fin de semana nos vamos a Aradelas, ¿quién viene? Entonces, venga, yo voy el sábado, yo voy tal día, y después sobre ese propio grupo de WhatsApp lo que hacíamos era enviar un pequeño diario, un poco en línea de humor, del equipo, el equipo de Berniván, no sé qué, han hecho la escalada del Pozo del Camello y han progresado por aquí y tal, y seguimos buscando el pozo de 200 metros, que era nuestro sueño, encontrar el pozo
un pozo que nos diese más profundidad de lo que habíamos conseguido. Pero bueno, aún así las sorpresas se fueron sucediendo. El descubrimiento del lago fue algo espectacular. El lago después se buceó, bajamos bombonas de gas y un experto, un espeleobuceador, estuvo recorriéndolo e intentando ver si nos daba continuidad hacia un curso de agua activo o algo similar que nos diese una pista de por dónde seguir. Pero bueno, no hubo suerte y el lago parece que está ahí colgado y no lleva a ninguna parte más. Vaya, con todo, antes comentabas el tiempo que os llevaba, ¿no?, como profesionales para bajar, media hora con todo preparado, 4 horas si tenéis que ir colocando todo el material, descubriendo toda esta parte nueva en esta última travesía, también es así ese tiempo. Si tienes que hacer una escalada, estamos hablando de muchas horas. Un equipo, normalmente nos dividíamos en equipos pequeños de 2-3 personas aproximadamente. Entonces nos dividíamos la cueva según lo que hubiésemos descubierto en las jornadas anteriores y repartíamos el trabajo. Entonces decíamos, oye, que hay una escalada que parece que promete en el sector de, pues no lo sé, en el Pozo del Buzón o en la zona de la Sala Monforte o cualquier cosa. Entonces un grupo se iba a esa zona, si teníamos taladro, fantástico, se podía realizar la escalada, sino lo que tratábamos era de ir revisando, topografiando todo, cerrando incógnitas, incluso a veces desobstruyendo, es decir, quitando barro y rocas para intentar pasar hacia sectores nuevos y ver si nos daban continuidad hacia otra parte de la cueva. Y siempre en grupos pequeñitos. Una escalada como la que se hizo sobre el Pozo del Camello para localizar el sector nuevo, que son aproximadamente 20 y algo metros, pues te puede llevar perfectamente 5 o 6 horas de trabajo, metiendo anclaje tras anclaje, subiendo de medio metro en medio metro, y claro, después al llegar arriba, pues tienes ya siempre que hacer un desarrollo horizontal asegurado para tratar de acercarte a los puntos donde tú dices, oye, ahí parece que puede avanzar la cueva y por ahí nos podemos meter. Entonces empiezas a taladrar lateralmente para acercarte al hueco por el que crees que te puedes meter, y eso colgado a 20 y tantos metros de altura. Y con todo ese descubrimiento del sector nuevo, ¿cuánto calculáis que mida realmente esa Sima Aradelas? Ahora mismo estamos en un desarrollo de poco más de 2.000 metros, 2 kilómetros de desarrollo, y estamos cerca de los 150 metros de profundidad. De momento no le hemos sacado más profundidad a la cueva, pero sí le hemos sacado muchísimo más desarrollo. Se puede ver bien en la topografía de la cavidad, si ves las primeras topografías o incluso la última topografía, que es de aproximadamente el 2000 y poco, esa primera topografía es eminentemente vertical hasta el fondo, hasta la Sala Monforte, que es lo último que estaba descubierto, y a partir de ahí nos desarrollamos muchísimo en planta, localizamos todo el paso de las troglobias, el lago, las galerías colgadas de arriba, Meandro Rafael, y todas esas galerías nuevas que le añaden el desarrollo que hemos conseguido sacar durante este último año. Fuiste detallando un poquito, Iván, los materiales que soléis utilizar, decías también esas bombonas para descubrir un poquito y bucear todo el lago. ¿Qué materiales son básicos y qué estáis utilizando, echando mano de la tecnología para estas exploraciones? Lo básico en espeleología es tu arnés, sobre todo cuando hablamos de verticales, de grandes verticales, es básico, llevas tu arnés con 2 bloqueadores para subir y un descendedor. Es un descendedor que se reasegura solo con una palanca para poder rapelar por la cuerda. Sí. Y por supuesto, lo básico es tu iluminación, que ahora mismo las iluminaciones eléctricas son fantásticas, te dan una visión espectacular, que no la soñaban en los años 70 los primeros espeleólogos. Claro, es que no es lo mismo cuando estás en una sala muy grande y ves zonas oscuras que no sabes si te llevan a alguna parte, como ahora que tú coges tu casco, tu iluminación, le das luz y puedes ver y decir, oye, pues eso ahí parece que tira. Entonces, las iluminaciones actuales son fantásticas. Antes iba con una iluminación de carburo, o sea, era una iluminación de minero prácticamente. Sí, sí. Y después nos ha ayudado mucho los taladros de batería. En el club tenemos un taladro de gasolina que puede ser un armatoste así de grande. Entonces, tú no te puedes plantear estar haciendo una escalada con un taladro que igual pesa 20 kilos en las manos, levantándolo con una mano y poniéndolo por encima de tu cabeza.
primero que te intoxicas con los gases, que ha pasado, nos ha pasado alguna vez, y segundo que por el propio peso es imposible manejarlo con un poco de comodidad para hacer una escalada así. El taladro que tenemos ahora mismo es un taladro muy pequeñito, de batería de litio, que es fantástico, trabaja súper bien y pesa pues aproximadamente 5 kilos como mucho. Entonces hacer una escalada de esas es perfectamente asequible. 40 espeleólogos allí en esa aventura, ¿vivisteis algún momento de tensión? De decir, ha sido un momento crítico. No, la verdad es que no. Sois profesionales y... Hemos tenido mucha suerte. También es verdad que hemos ido con mucho cuidado, mucho sentido del humor, mucha tranquilidad y a pasárnoslo bien, a disfrutar de lo que nos gusta. Hemos tenido la suerte de que no ha habido ningún accidente, ningún imprevisto, más bien todo lo contrario, han sido sorpresas agradables y no ha pasado nada reseñable más allá de esos días de nevadas brutales que llegas allí y dices, pues nada, no podemos subir, hoy no podemos subir, toca volvernos para abajo, pero aparte de eso, nada más. Lo mencionabas antes, Iván, ahora también estáis trabajando en la Serra Encina de Lastra, en Ourense, donde podría también haber pues, cierto récord, ¿no?, gallego en cuanto a simas, en cuanto a cuevas. Es complicado, es verdad que es una zona en la que hay muchas pequeñas cavidades, es parque natural, pero por el desarrollo de las calizas, la profundidad y el desarrollo de las cuevas siempre está muy vinculado al paquete de caliza sobre el que se desarrolla. En esa zona son pequeños paquetes de calizas heredados de un antiguo mar interior de muy poquita profundidad, entonces tienen poquita potencia, es decir, tienen poquito espesor esas calizas. Es complicado que lleguemos a desarrollos tan grandes como el que tenemos en Ardelas. Sí, es muy difícil que lleguemos hasta esos. Hasta ahora no se ha descubierto nada, podría pasar, pero sería raro porque el desarrollo de las calizas ya nos lo permite. Y aquí, por ejemplo, en el municipio de Vigo, obviamente no tenemos esas grandes montañas como en Ourense, como en Lugo, pero también estáis estudiando toda su topología. Aquí la clave en realidad está en el tipo de roca. Como te decía, desde Monforte hacia el sur hay una zona en la que te encuentras pequeños paquetes de calizas, del carbonífero, del cámbrico, perdón, y del ordovícico, de ese mar somero, de ese primer mar somero, digamos que es de tiempos de los trilobites, por situarnos un poco en contexto, de cuando los trilobites estaban paseándose por el mar. Hacia la zona de Vigo, lo que es toda la costa de Galicia, toda la costa atlántica de Galicia, es eminentemente de granitos, de neises, que son rocas metamórficas, no son rocas solubles, entonces es muy difícil que tú puedas encontrarte grandes cavidades. Te puedes encontrar furnas, que son cuevas en la costa, erosionadas por el mar, y después algunas zonas donde hay cavidades, como hay un par de ellas en Vigo, que en realidad, más que por disolución, son por erosión o por arrastre, porque el agua va quitando la tierra que hay en medio de las rocas. Entonces tú después te puedes meter en medio de esas rocas y tienes, bueno, son cavidades en realidad, es lo que se denomina no karst, o sea, son karsts que no son calcáreos, o bueno, son cavidades que no son calcáreas. ¿Y esas me dices por la zona de Vigo? En Vigo hay un par de cavidades que sí se están estudiando, bueno, que más o menos ya están estudiadas, están exploradas, son pequeñitas, de pequeño desarrollo, pero se basan en eso. Básicamente son huecos, oquedades entre bloques, entre grandes bloques de granito, tú te vas metiendo por esas oquedades porque el agua se ha llevado las arcillas u otros materiales que tapaban esos huecos. Y esto quizá un poco más urbanita, también desde el Espeleoclub estáis estudiando un poco todas estas túneles que supuestamente están bajo nuestros pies aquí en la ciudad de Vigo. Aquí en la ciudad de Vigo hay un par de túneles, pero no hay túneles naturales. Los túneles naturales, bueno, hay uno en Tui, lo diré, en el Monte Aloya, sí. Y hay otro aquí cerquita, del tipo que te comentaba, entre rocas. Y aquí dentro de Vigo sí hay algunos túneles que se revisaron hace unos años. Nosotros hicimos, el Espeleoclub Ardelas hizo la primera topografía de los túneles del Castro, sí. el primer
el primer plano que se hizo de esos túneles se hizo desde el club, y después hay algunos túneles más que se descubrieron, como uno que hay en la guía de los antiguos polvorines, que se exploraron también. Los exploradores montañeros celtas hicieron un pequeño reportaje fotográfico para Faro de Vigo. Hay algún túnel ferroviario cerca de Isaac Peral, que también se había explorado en su día, pero túneles naturales que nosotros conozcamos debajo de nuestros pies no hay en principio. No hay. Estáis ahora un poquito moviendo toda esta exploración que hicisteis el año pasado en la Sima Aradelas, pues por distintos municipios. ¿Qué os lleva, ¿no?, a dar a conocer a la sociedad, pues, por ejemplo, este tesoro que tenemos allí en Lugo? Bueno, la verdad es que fue una sorpresa la acogida. Yo creo que ninguno del club, del grupo de exploración, esperábamos que tuviese esta acogida mediática que ha tenido. Porque normalmente nosotros nos movemos un poquito en silencio. La espeleología no es un deporte vistoso, porque no es un deporte que te puedan seguir los medios, es muy difícil que puedan acompañarte al interior de una cueva. Entonces es un deporte un poco relegado a la gente que lo practicamos. Entonces, el hecho de haber progresado tanto durante este año en la cueva, de que al pasar estas primeras fotos a algunos conocidos, a algún periodista conocido, y que después sufriese este boom mediático, hemos sido portada de algún periódico, y en otros pues nos han dado una gran repercusión. La verdad es que para nosotros fue una sorpresa. La acogida muy está agradable, siendo buena. Claro. Entonces, pues después ha habido mucha gente que nos ha pedido, oye, porfa, ¿podríamos hacer una presentación? Se lo enseñamos a la gente del pueblo. Empezamos enseñándoselo también a la gente del Courel, que nos ha dado una acogida fantástica. Muchísimas gracias a la gente de Sona de Courel, de Folgos de Courel, de Campelo, que desde los años 70 siempre nos han recibido con los brazos abiertos y siempre nos han ayudado. Y por supuesto a toda la gente del Geoparque Sagrado Courel. Y después, aparte, lo hemos ido llevando a nuestros municipios. Somos gente de toda Galicia, desde Arteixo, Ferrol, Coruña, Lugo, Orense, somos un poquito de todas partes, y entonces hemos ido enseñándole a nuestra gente lo que hemos conseguido este año, porque, bueno, nos ha parecido que el resultado ha sido muy bueno para lo que esperábamos. Para todo aquel que nos esté viendo, Iván, y que le esté picando pues un poquito el gusanillo, ¿no?, de la espeleología, al menos para empezar, para conocer qué tiene que hacer, qué pasos tiene que seguir alguien que quiera ser espeleólogo. Pues lo mejor es dirigirse a uno de los clubs, que estamos en Vigo, estamos en Espeleoclub Aradelas, en Vigo también está en Peña de Trevinga, que es un club de montaña, pero tiene una pequeña sección de espeleología, y lo mismo Montañeros Celtas. Peña de Trevinga y Montañeros Celtas son dos clubes muy grandes, aunque quizás su orientación es un poco más hacia la montaña. En Espeleoclub Aradelas nos dedicamos exclusivamente a la espeleología. Después hay otro club pequeñito que es el Cetra, que también hace algo de espeleología, se centra un poquito más en estas cuevas que comentábamos antes, en el no-karst, pero digamos que los que más nos movemos o los que más espeleología estamos haciendo somos desde el Espeleoclub Aradelas, que nuestra meta es la espeleología directamente. Y se puede empezar desde pequeño, comentabas, aquellos Sí. primeros espeleólogos de los años 70, 16 años, uno ya jovencito, pues con 11, con 12 podría empezar. Claro, perfectamente, un niño pequeño, o sea, hemos tenido, siempre son al final nuestros hijos, a los que arrastramos este tipo de cosas. Ya les inculcáis un poquito la pasión, sí, la actividad. por la montaña, por la actividad, te los llevas a las Claro. cuevas, incluso a veces, hablando con un compañero del club, me decía que él se había llevado a sus hijos muy, muy pequeños, con 5 o 6 años, Guau. colgado de él, o sea, que los bajaba a las cuevas colgado de él y los volvía a subir. Qué pasada. Sí, te los puedes llevar, por supuesto, hay niveles, como en todo, como en todas partes y en todos los deportes. Empiezas desde lo más básico, que es incluso entrar en algunas cuevas sencillitas horizontales y hacer juegos y hacer una pequeña introducción, y después ya con el tiempo vas progresando y vas mejorando tu técnica y ya te puedes enfrentar, pues eso, a grandes verticales, simas, integrales y cuevas un poquito más complejas. Iván, para terminar, ¿cuál es lo próximo? ¿Volveréis a Aradelas? Pues lo próximo con lo que estamos trabajando ahora es dejar instalado Aradelas en Fijo. Toda esa exploración dejó un montón de anclajes, de pruebas, de
vamos a ver si vamos por aquí o vamos por allí. Ahora lo que vamos a De hacer es vías dejarlo. nuevas. Sí, vamos a dejarlo todo limpio, vamos a quitar todo lo que hemos puesto durante este año y vamos a dejar instalado solamente lo que es deportivamente práctico. Instalarlo con acero inoxidable para que sea duradero y que pueda estar al alcance de cualquiera que quiera explorar la cavidad. Pues Iván Rial, muchísimas gracias por estar hoy Gracias con a nosotros en la vosotros entrevista. por esta oportunidad. Por conocer un poquito más de todo este mundo de la espeleología que a veces no es tan sencillo ni tan conocido de acceder, Ya. ¿no? Tan fácil. Pues muchas gracias. Nada, pues muchísimas gracias a vosotros. A ustedes también muchísimas gracias por estar ahí un martes más. Les recordamos que pueden volver a ver otros programas a la carta en televigo.com y también, como siempre, a través de nuestras redes sociales. Gracias.